Capítulo número 5 de esta primera epístola de San Juan, una epístola cargada de mucho conocimiento teológico, especialmente este último capítulo es muy abundante en conceptos teológicos bien profundos que tenemos que conocer y estudiar para poder tener mejor manera de asirnos a la fe, a nuestra fe que tenemos. ¿Por qué? Porque esta epístola, recuerde brevemente la historia, fue escrita a una iglesia hace muchos años, de hecho a finales del primer siglo, de hecho, en que la iglesia estaba siendo bombardeada por una serie de corrientes filosóficas de todas partes, ¿verdad? Y que tenían como intención corromper a la iglesia misma y desviarlos de lo que es la fe en la que hemos nacido. Por lo tanto, el apóstol Juan está escribiendo esta carta y estos conceptos teológicos bien profundos que nos aseguran a nosotros ser guiados en el camino correcto y no desviarnos en cosas, en corrientes, pensamientos que nos puedan llevar a un lugar equivocado, a un lugar de herejía. Por eso tenemos que estudiar con mucho detenimiento la palabra de Dios. Lo que vimos la semana pasada, por ejemplo, al comenzar este capítulo 5, es de hecho, hablamos de ser victoriosos en Cristo, de que el cristiano es una persona victoriosa en Cristo, no por sí misma, sino por lo que Cristo hace en nosotros. ¿Quién es nuestra victoria? Cristo Jesús. Y Él hace en nosotros que esto mismo. También entendimos una cosa, que podemos nosotros claramente saber que estamos en Cristo y que somos victoriosos porque obedecemos a su voluntad. El amor que nosotros debemos tener como hermanos en Cristo es ese precisamente. Nos podemos amar sin fingimiento porque viene de Dios. ¿Cómo sabemos que viene de Dios? Porque guardamos los mandamientos de Dios. De esa manera lo podemos saber. Esa es la prueba que podemos hacer nosotros a nosotros mismos para saber si realmente estamos en el amor de Cristo y si somos parte de la iglesia y si por lo tanto somos victoriosos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Recuerda? Si quisiéramos obedecer por nuestra propia fuerza a la voluntad de Dios, no solo sería gravoso, sino que sería imposible. Pero estando en Cristo, tenemos la victoria en nosotros, porque Él es Él el que nos da la victoria. Es el amor que Él ha puesto en nosotros el que nos impulsa a obedecer. Obedecemos no por obligación, sino por amor, por corresponder al amor de Dios. Y esa es una prueba de que estamos en Cristo y que somos victoriosos y podemos salir adelante. Recuerde que le dejé de tarea que buscara en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, acerca de cuál es nuestra victoria. Bien, versos 57 al 58, ahí está la respuesta. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es nuestra victoria. Cristo es nuestra victoria. Y por lo tanto nosotros tenemos victoria inclusive sobre las cosas más terribles que puede imaginar. ¿Tiene la muerte victoria sobre nosotros? No. Cristo tuvo victoria sobre la muerte, nosotros tenemos victoria sobre la muerte también. Es la victoria de Cristo resucitado nuestra también, de manera que podemos vivir en victoria permaneciendo en Cristo, en sus mandamientos, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, en fe de que lo que hagamos para el Señor no va a ser en vano. Hoy, si Dios los permite, mis hermanos, vamos a continuar con unos cuantos versos más. De hecho, vamos a estudiar uno solo, pero vamos a estudiar en contexto 4 o 5, que son importantes porque tienen que ver con lo que fundamenta esta victoria nuestra. Si decimos que somos victoriosos en Cristo y no hay quien soporte el que Cristo nos hace victoriosos, o quién es Cristo para que nos haga victoriosos, entonces estaríamos en un mal lugar, porque estaríamos nada más poniendo: sí, soy victorioso. ¿En qué te basas?
porque pues a mí me dijeron que era victorioso. Qué bueno que te dijeron, ¿verdad? Pero tiene que haber un fundamento que sustente esta aseveración que indica que somos victoriosos. Tenemos que tener una certeza de ello y esto es muy importante. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de unos versos que inclusive son de gran controversia en la iglesia de todos los tiempos y que inclusive ha llegado en algunas personas a dudar si estos versículos son o no parte de la palabra de Dios. Es algo que vamos a ver el día de hoy. Hablando de la palabra de Dios, si lo que estamos por leer es realmente palabra de Dios y tiene el valor de ser testimonio o no de lo que fundamenta nuestra fe. Así que acompáñenme a leer primer epístola de San Juan, capítulo 5, versos 6 al 11. Amén. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Señor, necesitamos de ti esta mañana, necesitamos intervención tuya, directa del Espíritu Santo, para hablar de esta palabra que ha creado tanta controversia a través de los siglos, Señor. Y hoy llega hasta nosotros y a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Necesitamos tener entendimiento, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo revele verdad a nosotros, de manera que podamos conocer la profundidad de tu palabra en aquello que nos permites conocer. Tu palabra claramente también nos dice que hay cosas que solamente son de la potestad tuya conocer y saber, y no nuestras. Pero estas que estamos esta mañana estudiando, estas que estamos por entrar en conocer y investigar lo que nos está diciendo tu palabra, Señor, te pedimos, revélate a nosotros, que tu Espíritu Santo nos dé inspiración necesaria para poder comprender su significado. Y te damos gracias, Señor, porque siempre podemos apelar a ti para que así sea, que nos hables de una manera especial, que podamos tener conocimiento. Bendito sea, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, todo está bien. Ahora sí. Alguien tenía hambre, son los microondas. Pero bueno, ya estamos aquí entonces. Les voy a contar algo que a lo mejor usted también se siente conmigo identificado en esto. En esas escaramuzas teológicas que el cristiano tiene al debatir nuestra fe con los testigos de Jehová, muchas veces hemos caído en el error de querer utilizar los versos que acabamos de leer. ¿Ha caído ahí? Yo sí, soy culpable. Allá también mi hermano, por allá también otros. Sí, hemos usado estos versos ¿para qué? Para defender nuestra posición trinitaria delante de un grupo de personas que son unitarias. Los testigos de Jehová piensan que es un solo Dios igual que nosotros, pero ellos piensan que es una sola entidad, cuando nosotros entendemos que es un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Y a veces tomamos estos versículos de aquí inmediatamente y le decimos, mire, señor testigo de Jehová, aquí dice, tres son los que dan testimonio y todo eso, y el testigo de Jehová se nos queda viendo, y en cuanto hacemos una breve pausa nos dice,
esos versos no están en la Biblia. Y decimos nosotros, está en la mía, pero de repente vemos hacia abajo y en las notas que están al calce dicen, por lo general hay consenso en cuanto a que estos versículos no tienen apoyo de los manuscritos más antiguos. Y nos damos con un palmo en nuestras frentes y en su irónica y sarcástica respuesta victoriosa de parte de los testigos de Jehová, aseguran diciendo, no están esos versos en los manuscritos más antiguos, el cristiano se habrá quedado estupefacto, sin más que argumentar, intentará salir por la tangente, pero el argumento ya se perdió. Los aguzados y ahora victoriosos testigos de Jehová se van a su casa felices y el cristiano cierra la puerta y la duda comienza a crecer, lenta y constante, hasta que decide o no volver a tocar más el tema o a estudiar más las escrituras para no ser tomado por sorpresa la próxima vez. ¿Se siente identificado? Esta historia sé que es cierta porque me ocurrió a mí en varias veces, pero he descubierto algo que quiero compartir con ustedes. Hay 3 maneras en que podemos actuar en base a esta situación a la que probablemente nos hemos enfrentado o potencialmente usted se vaya a enfrentar algún día cuando alguien le toque a la puerta y sea un testigo de Jehová. Le voy a decir algo. En primer lugar, yo he hecho esto y lo digo con confianza. Les he sugerido a algunos de ustedes que no usen estos versos para ello. Y de hecho les digo, no use estos versos para contender acerca o para tratar de defender el concepto trinitario de Dios. No lo haga. Pero también esto nos lleva a otro punto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ahora que sabemos nosotros, supuestamente sabemos que no está en la Biblia, pero en mi Biblia sí está. ¿Qué vamos a hacer con ello? Bueno, hay 3 opciones. 3 opciones. La primera de ellas, en cuanto la encuentre aquí en mis papeles, aquí está. Se la puedo decir. La primera de estas opciones es lo siguiente. Opto por no usar estos versos jamás en mis intentos de defender la propuesta trinitaria. Ya no los voy a volver a usar, lo cual está bien. O segundo, acepto que estos versos fueron añadidos a la Biblia, note cómo estoy diciendo, alterando o corrompiendo las sagradas escrituras. O tercero, escudriño en las escrituras y veo si realmente estos versos son verbum Dei, que significa palabra de Dios en latín. Ok, ¿cuál es lo que vamos a hacer? Todos ustedes, igual que yo, somos estudiosos de la palabra de Dios y no nos vamos a quedar simplemente con lo primero, ni con lo segundo, sino que vamos a investigar, ¿no es cierto? La tercera opción, a mi parecer, es la única opción posible y necesaria para nosotros. Jesús le dijo a sus detractores una vez que estaban en contra de él un montón de fariseos, en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, si estas palabras fueron dadas a aquellos que negaban a Jesús como el Mesías, ¿cuánto más deberían ser tomadas por aquellos de nosotros que decimos creer en Jesús? Deberíamos estar escudriñando las Escrituras para saber si éstas dan testimonio de Cristo. Es lo que tenemos que hacer. No podemos conformarnos, mis hermanos. Si usted es un cristiano que nomás viene los domingos, escucha lo que una persona dice detrás del púlpito y lo da por hecho, ¡qué gran peligro! ¿En qué situación tan difícil y comprometedora está usted? La responsabilidad del cristiano es escudriñar las Escrituras, es meterse con ellas, checar que cada palabra que sale de esta persona que está delante de ustedes esté de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se ha ido desviado de los caminos del Señor por escuchar palabra que es herética, pero no ha podido darse cuenta porque no estudia? Simplemente lo da por hecho. En muchas ocasiones he escuchado a personas que han predicado mensajes completamente erróneos,
parecen bien, comenzaron bien con la escritura y se desviaron. Y la gente dormida en sus laureles o en sus bancas, ¿verdad? No se dio cuenta y lo tomaron por hecho. Porque no estamos atentos y porque no vamos a ir después de concluido este servicio en la casa a ver qué dice la palabra de Dios. O si vino el testigo de Jehová y tocó a la puerta, no vamos a consultar nosotros mismos lo que nos están diciendo a nosotros. O cualquier persona para eso mismo. No importa quién sea el que le esté hablando, si dice que es palabra de Dios, tiene que proveer de la palabra de Dios. Ahora también entendamos algo. La palabra de Dios, y este es un principio de hermenéutica que debemos comprender nosotros, la palabra de Dios se explica a sí misma. Usted puede encontrar sentido de la palabra de Dios en la palabra de Dios. No ocupa que ningún teólogo de otra parte venga con ideas raras acerca de lo que está diciendo ahí. El Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios, también inspira al cristiano para que pueda tomar sentido de lo que está estudiando en la palabra de Dios. Estudiando, dije, no leyendo. Hay muchas personas que piensan que con leer solamente la Biblia ya está alimentándose. No, no está alimentándose. Si usted nada más está leyendo la Biblia sin estudiar la Biblia, se está perdiendo del conocimiento que está en la Biblia. No le está hablando Dios. Simplemente usted está pasando como si fuera algo más, una revista, un periódico o una novela, pero no está haciendo el efecto que debe de hacer porque no lo está comprendiendo. Tiene que degustarlo. En el Salmo número 1 claramente habla de eso, de que tenemos que meditar en la palabra de Dios de noche y de día, ¿verdad? Bien. Les digo esto por lo siguiente, el Señor mismo piensa, debe, y Él nos insta, a que nosotros estudiemos, tomemos en serio esto de escudriñar las Escrituras. Tan es así que en la iglesia del principios, en la iglesia que está descrita en el libro de los Hechos, había una iglesia como la que debe ser esta iglesia, la iglesia de Berea, una iglesia que estaba comprometida con estudiar la palabra de Dios. Y Pablo, no importa lo elocuente que haya sido Pablo, que tuviera manera de hablar y exponer la palabra de Dios, los de la iglesia de Berea no se lo tragaban ni tantito así. Iban y estudiaban. Note lo que dice en Hechos capítulo 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estas personas se bebían la palabra de Dios. Si estaba Pablo hablando delante de ellos, estos hombres estaban con la boca abierta, bebiéndose todo lo que escuchaban decir de Pablo. Pero no nada más hacían eso. Note lo que sigue. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se da cuenta? Sí, podemos tomarnos toda la palabra de Dios que está expuesta por una persona delante del púlpito, pero nuestra obligación es ir y escudriñar las Escrituras, estudiar y ver si estas cosas son así. ¿Verdad? Esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Si no lo estamos haciendo, qué difícil, qué peligroso y qué puedo decirle, qué desilusionador debe ser, inclusive, porque llegamos al final del día vacíos. En este sentido, no solo el contenido del mensaje del apóstol Juan para la iglesia está en entredicho, sino que la fiabilidad de toda la palabra de Dios lo está por igual. Esa es, a mi ver, la importancia de este estudio que comenzamos el día de hoy, que vamos a tomar en un par de sesiones, porque no podemos tomar todo en una sola. Estaremos viendo esto y esto que estamos estudiando son las últimas instrucciones y argumentos teológicos que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quiso comunicar a la iglesia de Cristo, que estaba siendo bombardeada con argumentos y filosofías que desvirtuaban los conceptos más fundamentales de la fe. Esa es la gravedad de la importancia de estos versos que estamos estudiando. No podemos, por lo tanto,
simplemente esconderlos debajo del tapete de la ignorancia y decir, nunca he leído esos versos, no los voy a usar. No usarlos para contender con un testigo de Jehová, a lo mejor es sabio, pero no estudiarlos para comprender lo que significa y por qué están ahí, eso es responsabilidad de nosotros. Tenemos que estudiarlos, tenemos que saber si este verso 7 y 8 que están en su Biblia en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, son o no palabra de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios, todo esto que tengo aquí está alterado, mis hermanos, igual lo tiramos a la basura y no pasa nada. Pero si esta es la palabra de Dios, más vale que la tomemos tal y como está. No nada más porque alguien nos dijo, tómala, sino porque tenemos manera de saber que es la palabra de Dios y que tiene poder para cambiar nuestras vidas. Así que vamos al primero de estos versos y tomemos conciencia de lo que nos está diciendo Juan en él. Dice el verso 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Habiendo Juan argumentado que el cristiano es victorioso por su fe en Cristo, entonces continúa ahora con el argumento del fundamento de esa victoria. Es decir, quiere darle un sustento a la llamada victoria que tenemos nosotros. Sin un fundamento, nuestra victoria no es victoria. Es un deseo de nuestra mente fervil, pero nada más. Así que Juan quiere darnos un fundamento, algo que sustente firmemente porque somos victoriosos nosotros. Bien, entonces comienza hablando de esta manera y dice que ese fundamento es Jesucristo. Dice, este es Jesucristo, es el fundamento de nuestra victoria. Pero dice que hay testigos que en una corte judicial podrían hablar a favor de este argumento. Y es como si tuviéramos una corte hoy en día aquí, tuviéramos a un señor juez, tenemos a un abogado fiscal y a un abogado defensor y tenemos el jurado. Y el que está puesto en el banquillo de los acusados es Jesucristo mismo como el autor de la victoria nuestra. Así que lo vamos a juzgar. Y al juzgarlo viene el abogado de la defensa y dice, tengo testigos que van a hablar en favor del acusado Jesucristo, autor de la victoria de los cristianos. ¿Cuáles son esos testigos? Bueno, dice claramente aquí que para empezar tenemos dos, el agua y la sangre. Agua y sangre son dos testigos de este caso. Y el tercero es el Espíritu Santo, tal y como dice ahí. Pero hablemos del agua y de la sangre primero. Hablemos de esto que nos va a dar una razón por la cual podemos confiar en que lo que estamos estudiando es verdaderamente cierto, aplica a nosotros, somos victoriosos y que nos va a dar también la pauta para poder defender esos dos versos que están enfrente y ver si son o no palabra de Dios. Así que comenzamos con el agua y la sangre. Son dos testigos que apelan de varias formas a la deidad de Cristo. Lo que nos habla el agua y la sangre va como testigos, van a decir quién es Cristo. Y lo dicen de dos maneras. Por lo menos dos, de hecho hay muchas más maneras, pero nada más vamos a explorar dos maneras. La primera de ellas tiene que ver con los agentes externos a la persona de Cristo. En primer lugar, a través de la realidad de la encarnación del Hijo de Dios. Y vamos a hablar entonces del agua. El agua, dice el agua. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Recuerda? El agua tenía un significado especial. Voy a hacer un poco más amplio hoy en este momento que en la mañana. En la época en que Jesús vivió, Juan el Bautista estaba haciendo algo interesante y al mismo tiempo un poco retador a la religión de ese tiempo. Porque en esa época se bautizaban solamente aquellas personas que eran prosélitos a ser judíos. Un judío de nacimiento, como es descendiente de Abraham, era circuncidado al 8º día. Esa persona no tenía que ser aceptado ni lavado de las cosas del mundo. Simplemente ya es un hijo de Abraham, decían.
en la carne, lo cual el Nuevo Testamento nos refuta y dice, no, sino los que son de la fe, ¿verdad? Pero en esa época en que Jesús vivió, solo los prosélitos eran bautizados, y sin embargo Juan, el Bautista, estaba bautizando a todo el mundo, y les decía, tienen que ser ustedes perdonados, el reino del Señor está aquí, arrepiéntanse de sus pecados. Y los bautizaba en una señal de remisión de los pecados. Y Jesús viene y Jesús no tenía pecado. ¿Por qué habría de ser bautizado Jesús? Bien, gracias por preguntarme. En Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan sabía que Jesús era un hombre sin pecado, ¿y para qué habría de bautizarlo? ¿Cuál perdón de pecados? Note la respuesta de Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En cuanto al agua, porque el agua testifica de Jesús, el agua en la que fue bautizada Jesús habla de su iniciación, de su compromiso con la humanidad, de identificarse con nosotros en el drama del humano. Los humanos, siendo carne y viviendo en pecados, tenemos un drama, el drama del pecado y que tenemos y que somos condenados por el resultado del pecado en nosotros. Pero Jesús viene y se identifica con nosotros a través del bautismo del agua. Y ahora le hago una pequeña pausa aquí. Si no puede usted usar los versos 7 y 8 que están en la primera carta de Juan, usted puede usar los que acabamos de leer, ¿verdad? En Mateo, ¿por qué? Porque si estamos hablando del Dios Trino, note cómo dice aquí claramente, y Jesús después que fue bautizado, el Hijo, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí está el Padre. Y ahí tenemos a la Trinidad, fácil, ¿verdad? Estos versos sí son versos que podemos usar para contender en este sentido con un testigo de Jehová. Y dice, claro está, porque en su Biblia también están estos versos, por cierto. Y se repiten en los 3 evangelios sinópticos. Así que ahí los tenemos. Bueno, pero para nosotros en lo que estamos estudiando tenemos entonces que Jesús vino, entonces comenzó su ministerio al ser bautizado. Vino en agua. El agua da testimonio entonces de que Jesús es quien dijo ser Dios mismo. Otro hecho importante del agua, del bautismo, es entonces que siendo el agua la palabra de Dios, Jesús dijo claramente que era importante que Él cumpliera toda justicia, es decir, la palabra de Dios, la ley. Jesús vino a cumplir con la ley, vino con ese propósito. Entonces tenemos estas cosas. Y la sangre es el otro testigo, ¿verdad? ¿Cuál sangre? La sangre de Jesús derramada en la cruz por nosotros. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron claramente el testimonio de la suficiencia de su sangre para pagar todo lo que se debe. Como leemos en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, son las palabras que Jesús dijo las últimas palabras en la cruz. Y ese consumado es significa todo está pagado, todo está hecho. No hay nada más que agregar. Nada más que agregar. En ese momento fue suficiente. La sangre de Cristo mismo es testigo por varios hechos importantes.
¿Se recuerdan los sacrificios del Antiguo Testamento? Todos los animalitos que eran sacrificados, sangre. ¿Para qué lo usaban? En una señal de la redención de los pecados. Los pecados eran remitidos a través del sacrificio de la sangre derramada de un animalito. Pero tenemos que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero de Dios es suficiente. Suficiente. Así que tenemos ese otro testigo. Pero esa la estoy hablando de la primera parte en lo que significa agua y sangre como testigos. Pero estos mismos testigos hablan de otra manera acerca de la suficiencia de Jesús como nuestra victoria. Y es lo siguiente, nuestras vidas transformadas. A través de nuestras vidas transformadas. En segundo lugar, agua y sangre dan testimonio de nuestras vidas. La transformación del humano común y corriente pecador en una persona apartada para Dios, con una nueva personalidad e identidad en Cristo, donde el agua es la palabra de Dios que nos lava nuestra mente. Tenemos que renovar la mente, ¿verdad? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Quieres usted tener una mente de Cristo? Renuévela. Hay que renovar nuestra mente. ¿Cómo? Metiendo la palabra de Dios en nuestra mente, sacando toda la inmundicia que hemos cargado del mundo. ¿De cuál mundo? De todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que escuchan nuestros oídos, lo que sentimos en los sentidos que está afuera, que es contrario a la voluntad de Dios. Si metemos palabra de Dios en nuestras mentes, lo demás se va a salir de ahí. Y solamente queda la palabra de Dios, lo cual es algo especial para nosotros. Entonces, en ese sentido, el agua es para nosotros una analogía de la palabra de Dios. Y lo podemos comprobar porque en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, Pablo escribió en esta analogía del matrimonio y la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y la sangre de Cristo qué hace en nosotros, mis hermanos? Qué importante es la sangre de Cristo, porque si tú eres hijo e hija de Dios y cometes un pecado, ¿qué pasa? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De hecho, es lo único que nos puede limpiar de nuestros pecados, la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, leímos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. De manera que los dos primeros testigos, agua y sangre, son unos excelentes testigos que dicen, Jesús es quien dijo ser. Y es el sustento de la victoria del cristiano. Un gran principio teológico. Pero el tercer testigo de la validez y eficacia de Cristo como el sustentador de la victoria del cristiano no es otro que el Espíritu Santo. Juan dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo siempre ha sido el medio de la revelación de Dios a la humanidad. Los profetas no escribieron algo porque se comieron una enchilada echada a perder y su mente empezó a alucinar y dijeron, tengo que escribir esto. Ni porque se les ocurrió, ni porque por la situación política los haya impulsado a tomar una revancha y políticamente escribir una carta al gobernador del estado. No, no fue así. Estos hombres santos de Dios, apartados por Dios, quiero decir, recibían revelación de Dios. La palabra inspirar significa soplar. Dios soplaba su palabra en los profetas, de manera que ellos recibían la palabra y la escribían. De esa manera, como un ejecutivo sentado, ya no hay esa cosa. Bueno, sí, con los aparatos, ahora antes usaban secretarias, ya no hay secretarias, ahora tenemos aparatos, ¿verdad? Y le dictas a tu aparato. Tengo un memorándum, tengo junta a tales horas y lo escribe automáticamente y se lo manda a todo el mundo. De esa misma manera, analogía, obviamente,
el Espíritu Santo le dictaba a estos hombres lo que habían de escribir. Era inspiración de Dios. Bien, esto ocurrió también con los apóstoles, evidentemente, y así fue como llegó la palabra de Dios a nosotros. Así que lo que usted está leyendo en su Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo en los santos hombres que escribieron esto. Y aquí es donde comienza el principio que nos va a ayudar a comprender si los versos 7 y 8 son o no parte de la palabra de Dios. ¿Cómo? Porque el mismo efecto del testimonio del tercer testigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como les digo, siempre ha hablado a la humanidad de manera que se ha revelado y su testimonio está escrito en la palabra de Dios. En Juan 16, 7 al 13 leemos esto que Jesús nos dijo acerca del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os llevará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo quien inspiró toda la palabra de Dios, que hoy tenemos delante de nosotros, la Biblia. Y esa es la promesa de Jesucristo para nosotros, que sería completa esta palabra para nosotros, toda la verdad escrita aquí. Tan es así que nos guiaría a toda la verdad, como dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Qué dice de la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nos está diciendo la misma palabra de Dios, como le dije hace rato, que se explica a sí misma, que la palabra de Dios fue soplada, inspirada por Dios a través de sus profetas y apóstoles. Ahora, claramente esta escritura dice que toda la escritura es inspirada. Y si decimos toda, significa que los versos 7 y 8 que están en su Biblia también son inspirados, como principio. Vamos a analizarlo más todavía. Tenemos que tomarlo de frente tal y como está, porque está la duda si son o no parte de la escritura inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero por lo pronto decimos, ok, toda la escritura es inspirada. Ahora veamos otra cosa. Si el Espíritu Santo tiene la capacidad de inspirar su palabra y que sea plasmada en escritura, también tiene la facultad y el poder de asegurarse que esa inspiración, su palabra, la palabra de Dios, sea mantenida, perseverada a través de las generaciones hasta nuestros días. ¿Sí o no? Por supuesto que tiene el mismo poder. Si lo puedo inspirar, lo puedo proteger, ¿no es cierto? Bueno, ¿quieres saber que esto es bíblico? Isaías 48. ¿Qué dice? Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y ahí está la respuesta. La palabra de Dios permanece. La palabra permanecer no significa quedarse en un solo lugar. Significa no ser alterada. Significa que se mantiene tal y como es. Significa que la palabra de Dios no puede ser adulterada o alterada. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es guardada, cuidada, preservada, por el Espíritu Santo. Dios protege su propia palabra. Y eso es una gran manera de pensar
acerca de estos versos que estamos teniendo en cuestión. Si Dios es capaz de cuidar su palabra y asegurarse que se mantiene intacta, estos versos, ¿qué con ellos? ¿No habrán salido de su cuidado? ¿Se salieron del esquema? Podemos pensar muchas cosas, pero lo interesante es que entendamos esto. La palabra de Dios misma nos está explicando que es Dios quien guarda su palabra, que Él la inspiró y que el Espíritu Santo da testimonio no solo de su propia palabra, sino de que Jesucristo es el sustentador de la victoria del cristiano, lo que estamos estudiando. Bien, en Hebreos capítulo 4, versos 12 al 13, habla un poco más de esto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No está muerta, ¿se da cuenta? La palabra de Dios es viva. Lo que habla de que, por lo tanto, está sostenida, tiene actualidad. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas hablan de su presencia, se manifiestan, dice, inclusive la propia palabra de Dios. Y vamos a detenernos aquí por lo pronto, mis hermanos, para esperar la siguiente semana, porque tenemos que continuar este tema, de esos versos que son interesantes precisamente. Pero quiero decirle algo, hasta este momento, hasta lo que hemos estudiado en este día, entendamos esto. Los argumentos que dan validez a la inspiración de los versos 7 y 8 del capítulo 5 de la primera epístola de San Juan, esos argumentos son los mismos testigos que hablan de que Jesucristo es quien dijo ser, es Dios y que Él es el sustentador de nuestra victoria. ¿Qué argumentos? La inspiración de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Pero por lo pronto ya tenemos un buen fundamento antes de que estudiemos estos versos. El Espíritu Santo no solo es el tercer testigo de la veracidad y efectividad de Cristo como fuente de nuestra victoria como cristianos, sino que es el mismo Espíritu Santo quien inspiró toda la palabra de Dios y quien la preserva, fiel, inalterada para siempre. ¿Quiere ver algo más acerca de esto? Le dejo una tarea. El Salmo número 12. Estudie el Salmo 12. No lo lea. Estudie el Salmo 12. Estúdielo y vea en él lo siguiente. Haga una comparación entre la promesa de Dios sobre su palabra y los suyos y lo que habla el mundo afuera y cómo lo ve Dios. Y es lo que va a encontrar en el Salmo 12. Va a encontrar acerca de la verdad de la palabra de Dios, cómo es guardada, cómo es cuidada y cómo Dios cumple promesas en ella. Así que oremos para despedirnos. Señor, te damos gracias porque nos hablas en tu palabra cosas hermosas y profundas que necesitamos conocer. Que somos victoriosos como cristianos y nos podemos sentir gozosos y animados de que somos victoriosos. Pero nuestra fe que es fundamentada en Cristo, y esa victoria fundamentada también en Cristo, serían vanas, serían huecas, no tendrían ninguna validez si no hubiera quien testificara de que son verdaderos. Y vemos por lo pronto, hasta este primer verso que estudiamos, el verso 6, que el agua y la sangre en las que Cristo Jesús vino, dan testimonio de quién es Él y de quiénes somos nosotros. Y que el Espíritu Santo da testimonio porque Él es la verdad. Y la inspiración que tenemos en la palabra que está escrita, de la que tenemos aquí delante de nosotros, toda la palabra de Dios es palabra de Dios. Todo lo que está contenido en nuestras Biblias es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, quien fue el que la inspiró a los santos hombres de la historia, es el mismo que preserva esta palabra por siempre, inalterada. Te damos gracias por ello, Señor.
Con esos principios nos despedimos en este día y dejamos, Señor, el tema para tomarlo la semana que viene, si es tu voluntad, Señor, y aclarar el punto específico de estos versos que están en controversia. Te damos gracias por ello, Señor, porque nos quieres revelar verdades que van más allá de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque eres poderoso para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Bendícenos en esta semana y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Él? Amén. Nos gozamos en su palabra también, así como aprendimos hoy. El único que sacia, Señor, nuestra hambre, el único que sacia nuestra sed, Señor. Te damos gracias por tu palabra de hoy que nos muestra, Señor, que tu palabra es suficiente, Señor, que tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transforma.
gracias te damos. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase una feliz tarde. Nos vemos.